plano frontal del cráneo. Aquí vamos a una parte compleja en la que tenemos que representar los dientes. Generalmente el dibujo de dientes es complicado porque generamos símbolos nuevamente. Cuando hablamos de que el hemisferio izquierdo tiene una gran cantidad de símbolos, esos símbolos generalmente suelen aparecer cuando menos deseamos. Pues si pensamos en un diente, generalmente pensamos en una forma parecida a esta. Es parecido a lo que vemos en una simplificación de un diente en el dibujo de caricatura. Podría verse algo así. Sin embargo, vamos a ver que en el dibujo de figura, lo que estamos tratando de buscar aquí es un poco más de realismo. Vamos a engañar un poco a nuestra visión, ¿no? Es decir, nuestra percepción más bien, tratando de generar formas en las que se cumpla justamente el principio de cierre, es decir, no tener un contorno necesariamente definido nos va a hacer ver una forma. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar bastantes principios de la Gestalt, desde lo que vimos en nuestras prácticas de dibujo creativo. Lo que vamos a representar de los dientes es la zona más oscura que tenemos aquí, es definitivamente la que hace el hecho de que el diente surge de la estructura craneal. Las raíces, como puedes dar cuenta, están dentro del cráneo, de hecho deforman un poco la estructura craneal. Y vamos a ver que el tejido de las encías realmente lo que hacen es estar acomodadas sutilmente sobre estos relieves que se hace en el hueso. Por lo tanto, también, bueno, antes de cerrar la vista, vamos a ver que tenemos 16 dientes en total. En la vista frontal vamos a alcanzar a ver el incisivo frontal, el lateral, incisivo lateral, el canino, y a partir del cuarto diente que tenemos aquí, vamos a empezar a ver en perspectiva, porque realmente los vamos a ver en la vista lateral. Si pensamos vamos a ver el cráneo en 3/4, esto sería muy parecido a la forma de un cilindro. Entonces hay que realmente ver que esa distorsión visual, lo que sería el punto de contacto de los dientes van hacia arriba en una pequeña curva, una curva pronunciada. Y vamos a tener también las sombras de oclusión. La sombra de oclusión es la que hace un objeto sobre otro, de tal manera que aquí hay muchas sombras entre las zonas en las que los dientes se superponen, cubren la luz el uno al otro y arrojan sombras proyectadas en el objeto. Esas sombras se llaman sombras de oclusión, la sombra que hace un objeto sobre otro. Ok, entonces para representar esto de mejor manera vamos a tratar de pensar que esa simetría, en lugar de ver los 16 dientes, justamente con esa distorsión voy a alcanzar a ver el punto medio. Aquí en nuestra fotografía ligeramente está rotado nuestro cráneo, pero tendría que empezar a considerar el punto medio donde están los incisivos frontales como el punto en el que van a surgir estas hileras de dientes, por lo tanto, ¿no? Entonces, bueno, más que basarme en la fotografía, que me voy a basar un poco más en el modelo que tengo frente a mí. Si quieres tú comprobar nuevamente con el modelo en las sesiones, puedes también acercarte y observarlo de mejor manera, o bien que podamos tenerlo directamente colocado sobre nuestro escritorio. Lo estaré justamente compartiendo para que podamos analizar bien cómo está esta estructura de los dientes, que es compleja. Entonces, la forma que más vamos a sugerir aquí es esta forma del arco que va a empezar a formar nuestro incisivo superior. Voy a empezar a marcar los arcos del incisivo lateral, el del canino. Quedamos que aquí en la vista frontal se va a alcanzar a ver el cuarto diente, y a partir de ahí tenemos premolares y molares. Casi en la vista frontal, el último diente, que es el molar, ya no se alcanza a ver. De tal manera que ahí tenemos nuestra primera forma, por tratar de no exagerarla. Voy a ver que no necesariamente tengo que indicar toda la forma, todo el contorno del diente para empezarlo a ver. Entonces, estos dientes de aquí, generalmente lo que hago es dibujar más la parte de la base del diente, el punto de contacto con los otros dientes, pero dejo casi libres ciertas zonas medias. ¿Por qué? Porque la luz va a dar más fuerte en estas zonas en las que está ligeramente más externo, más empujando hacia afuera el diente. Vamos a ver también que hay cierta inclinación
Por ejemplo, en este diente de aquí hay una ligera distorsión hacia la parte central y con esto vamos a estar generando una dentadura un poco más sutil. Del otro lado, pues igual voy a tratar de hacer lo mismo, vamos a tratar de reflejar lo mejor que se pueda, primero en un trazo muy suave, que espero que estés alcanzando a visualizar. Luego tengo el incisivo lateral, nuevamente exagero los arcos, porque es la zona en donde más sombras se generan. Vamos a ver el canino, nuevamente que en la parte inferior va a sobresalir. Y de ahí en adelante tenemos el cuarto diente, que sería un lateral también. Posteriormente vamos a alcanzar a ver premolares, ya en menor escala, y los molares, el último molar que alcanzamos a ver, y pues se puede alcanzar a ver un poco del molar, el que está hasta atrás, ligeramente escorzado, ¿no? Entonces, inclusive aquí desaparecen a la vista, porque surgen estas formas. De tal manera que ya con esto tenemos pues la base de lo que va a ser la estructura de los dientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Quizá ya cuando empecemos a detallar, empezar a generar sombras un poco más fuertes, en donde realmente donde lo vamos a requerir, que es donde se unen los dientes, sombras de oclusión, y enfatizar quizá algunos arcos. Antes de seguir con ello, vamos a empezar también a indicar los dientes. Ahora, fíjate cómo realmente el incisivo inferior no está al ras del incisivo superior, es mucho más pequeño. Entonces, estos dientes generalmente surgen de esta parte de aquí. Nuevamente es la forma de la raíz, sería la que más se puede alcanzar a ver. Los dientes van a ser ligeramente inclinados en ciertas zonas, y también vamos a tener una curvatura que va hacia arriba. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tengo que alcanzar a ver el cuarto diente, que se va a ir también yendo hacia atrás de la vista, y el último diente, que ya sería el molar, ya no se alcanza a ver. Entonces también tengo 8 dientes en la parte inferior, distribuidos de manera distinta porque están coincidiendo casi con la mitad del diente superior, algunos de ellos. Entonces hay que observar muy bien cómo están colocados. Ahora vamos a empezar ya a enfatizar un poco más ciertas formas para empezarlas a ver un poco más claro. Nuevamente recordar que primero marcamos las formas muy suaves y bueno, más adelante, ahora que empecemos a hacer detalles, los detalles vienen al final. Primero completamos el esquema y luego ya empezamos a detallar. Muy bien, el maxilar inferior surge de justamente el hueso cigomático, que vemos que está encajado en esta forma de aquí. Vamos a darle la vuelta para ver que por dentro se alcanza a ver cómo realmente está casi a la mitad. Esto hace que por dentro podamos observar en la vista frontal, en la parte cara interna, podamos observar estos filos que más bien empujan hacia adentro y que nos van a hacer aquí unas sombras bastante marcadas. Hecho, esta cavidad es lo que hace que veamos esta sombra tan fuerte. Nuevamente ver cómo ligeramente esta protuberancia sale hacia abajo, y la forma de la mandíbula, que es bastante más simétrica también, parece una herradura. El mentón se hace ligeramente hacia el frente. Aquí tenemos esta parte del mentón que justamente vemos también debajo de nuestra piel, una forma muy enfatizada. Entonces estamos viendo por qué también tenemos ese tipo de formas que también vamos a poder visualizar debajo de las capas de músculos y de piel. Esa forma del hueso realmente es la que está enfatizando la forma del mentón, la rigidez que tiene esta forma, ¿no? Entonces hacia abajo se empuja y va a tener, como digo, una forma, sí, si bien simétrica, tratar de que pues también la línea a lo mejor no va a ser totalmente idéntica,
lo cual le va a dar mucho más naturalidad al dibujo. Nada más hay que tratar aquí de que no esté tan escorzado, es decir, que sea lo más parecido de un lado que del otro, que no se sienta la sensación de que está girando hacia atrás. Y como podemos ver aquí, por ejemplo, con los cortes internos, donde coincide, pues será un pequeño hueco que está hacia aquí abajo. Nuevamente en esta parte veríamos un filo. Voy a tratar de trazarlo un poco más firme porque también el lápiz digital detecta mis dudas en cuanto al trazo. Entonces empiezo yo a generar un trazo un poco más fuerte, en donde ya estoy convencida de que el trazo va bien definido, pues empiezo a generar un trazo mucho más fuerte. Vamos aquí a analizar la referencia con respecto a nuestra imagen. Probablemente los dientes inferiores se perciban más si empiezo a indicar, como decía, esta sensación de protuberancia. Aquí hacia arriba pues también vamos a tener formas que empiecen a sugerir volúmenes. Y ya en la parte final lo que estaríamos haciendo es el plano lateral. Vamos a tratar de seccionar estos videos en dos partes, tanto para el plano frontal. Aquí lo que voy a empezar a hacer con nuestro cráneo es empezar a señalar algunos esquemas de valores. Voy a poner aquí una capa para poder comenzar a ashurar. Al ashurado pues nos ayudaría en este caso mejor con la forma del cráneo. El ashurado vamos a tratar también de modelar el objeto. Por ejemplo, si quiero incluir una sombra aquí, lo más importante es que trate de que el ashurado, en este caso, siga esa curva. Si quiero indicar, por ejemplo, una forma en esta parte de aquí, va a ir en el sentido opuesto. Aquí ya es cuando ya vamos a empezar a generar mayor peso en nuestras sombras. Aquí voy a tratar de tener un tono gris un poco más claro porque nos está generando un tono con cierta cantidad de rojo. Entonces vamos a empezar ya a ashurar también, por ejemplo, en el interior. Puede ser una trama ligeramente más mecánica, es decir, que surja con diagonales que a lo mejor van paralelas. En algunas zonas, por ejemplo, vale la pena que sea un poco más mecánico para perfeccionar. Ahora, la zona de la glabela, que la vimos de perfil, está llena de suturas. Aquí vamos a empezar ya a indicar esa sutura que también nos va a dar una idea de que esta zona, inclusive con la sombra que tenemos aquí, es ligeramente sobresale con respecto al hueso frontal. Y, por ejemplo, la sombra que cae aquí, a lo mejor la puedo representar de mejor manera con líneas verticales. También, por supuesto, podré utilizar a lo mejor un lápiz más blando para la zona interna en donde se hacen sombras demasiado pesadas. Pero aquí simplemente voy a empezarlo a indicar con el ashurado. Entonces, ashurado es una trama que nos puede ayudar a hacer un degradado. Es mucho más versátil, sobre todo también mucho más limpia, en el sentido, por ejemplo, de este tipo de dibujo que es un poco más, se siente un poco más informativo, más técnico, pues nos puede ayudar bastante a generar un dibujo mucho más limpio, nuevamente, sin hacer uso de un barrido, de una mancha. Aquí realmente voy a tratar de enfatizar el material. Entonces, ver que no necesariamente siempre tenemos que barrer el lápiz para que un dibujo pueda adquirir un valor tonal, sobre todo evitar, en este caso, la mancha, es decir, barrer el lápiz con el dedo, porque eso nos va a generar que inclusive se pueda borrar la sensación de trazo, que en el caso del cráneo va a ser tan importante poder ver la línea va a ser aquí protagonista. Vamos a ver que en estas zonas internas, esta es un poquito más abierta hacia acá, pues hay una gran cantidad de sombra. Aquí estoy empezando a hacer un poco más de presión en mi lápiz digital también. Hacia el interior,
empiezo a ver sombras y cuando empiezo a enfatizar una sombra, inmediatamente lo que tengo es un contraste entre luz y sombra, que también resulta sumamente importante. Entonces vamos a terminar rápidamente aquí con algunas líneas que estoy generando de manera más rápida. Ahora, este tipo de ashurado surge también desde el Renacimiento, en donde no se trabajaba con lápices, en los bocetos se trabajaba con una punta de plata sobre una superficie de gesso, lo que hacía que el efecto, por ejemplo, del ashurado se viera como una especie de grabado muy fino, y curiosamente aquí pues lo estamos tratando de emular con un lápiz también, un lápiz H, que nos genere una trama mucho más limpia. Trata de variar lo que son tus lápices para que puedas también generar diferentes pesos. También inclusive de repente tomar un lápiz, por ejemplo un 2B, que nos pueda también ayudar a sombrear en las zonas más pesadas, por ejemplo, donde se hacen sombras de oclusión entre los dientes. Ahí estamos yendo a esta zona de aquí y empezando a enfatizar. ¿Qué tanto voy a marcar los dientes? Quedamos que realmente, por ejemplo, podemos indicar más bien las sombras que los dientes hacen sobre los demás dientes. No tengo que completar esta línea para ver un diente, sino se puede quedar ahí vacía y eso va a ser mucho más realista, va a ser mucho más fácil interpretar que esto es curiosamente un modelo más real, porque no estamos haciendo tantos contornos tan cerrados y estamos dejando zonas abiertas. Aquí estoy viendo que realmente mi mandíbula, el maxilar inferior, tengo unas formas que están quizá un poco exageradas, como si los estuviera viendo demasiado sesgadas. Entonces voy a corregir un poco esta parte de aquí. Seguramente observando el dibujo es necesario de repente dejarlo descansar para observar detalles que estamos dejando de ver de repente sobre la marcha. Entonces podría yo generar un trazo a lo mejor un poco más alargado en esta parte de aquí. Y con esto también vamos a empezar a cerrar un poco lo que sería las sombras, por ejemplo, de oclusión de estos dientes. Ver qué está pasando aquí debajo. Podemos marcar ligeramente aquí una sombra mucho más oscura. Y con justamente ese tipo de contraste entre sombras que de repente se indican un poco más fuertes, exactamente voy prefigurando, perfilando sin contornear necesariamente la forma del diente, sino realmente estoy dibujando la sombra que hay alrededor. Y bueno, por ejemplo, aquí debajo pues tenemos también diferentes marcas de la raíz que surgen también en esa protuberancia. Vamos a marcar todas las sombras que podamos más intensas. Y bueno, con esto tendríamos ya una guía mucho más cercana del resultado final del cráneo. Hay que pensar que estos dientes terminan en esta zona de aquí. Probablemente haga una corrección en la parte inferior de mi mandíbula, mi maxilar inferior, para ajustar más o menos las proporciones. Sobre todo hay que ver que aquí coincide el corte, esta forma que se va hacia adentro con la forma que va surgiendo aquí debajo. Entonces tendré que hacer de repente algunos ajustes para que esto quede un poco más enfilado. Muy bien, esta sería nuestra primera referencia. Vamos a continuar con otros dos videos guías que nos van a ayudar a dibujar lo que es el plano lateral de nuestro cráneo y de la misma manera vamos a tratar de completar lo más posible el dibujo del esqueleto, teniendo estos puntos de referencia que serán útiles para trabajar de manera sincrónica cuando no podamos trabajar conjuntamente en el aula. Estos videos pues pretenden justamente quedarse como guías de consulta para que puedas continuar con tus proyectos y no atrasarte o aclarar algún tipo de dudas que pueda haber, tanto en la técnica como en lo que estamos buscando representar. Muy bien, vamos a terminar indicando esta protuberancia aquí y voy a seguir detallando por lo tanto el dibujo.
buscando nuevamente con ojos quizá un poco más frescos aquellos detalles que quiera yo corregir. Bien, con esto queda lista esta guía. Vamos a continuar entonces la siguiente con el dibujo del plano lateral del cráneo.